La deportación de Pedro Delgado, primo del expresidente Correa, ya está en análisis del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos. Los propietarios de algunas de las 124 excavadoras, valoradas en 18 millones de dólares y que fueron incautadas por minería ilegal en Yutsupino, plantean una acción legal para recuperarlas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recorre los trabajos de remediación en Zaruma tras el hundimiento. La obra avanza en un 60%. El ejército ecuatoriano en alerta máxima tras un gran decomiso de explosivos, municiones y armas en la frontera norte. El millonario arsenal tenía como destino los grupos irregulares de Colombia. Fatídicos hallazgos de 2 decapitados en las provincias de Esmeraldas y El Oro. En uno de los casos, la cabeza fue encontrada envuelta en fundas frente al cuartel de los bomberos y con amenazas a las autoridades. Un hospital infantil compró medicinas para pacientes con cáncer a punto de caducar. Ocurrió en Guayaquil. Del Banco Central, Pedro Delgado, se encuentra en espera de la decisión de un juez estadounidense que definirá si es o no deportado de ese país, en donde se encuentra en condición irregular. Delgado debe responder en 10 casos ante la justicia ecuatoriana. Francisco Garcés nos amplía esta noticia. Desde mediados del 2012 las denuncias llovían contra Pedro Delgado y aún así su primo, el entonces presidente Rafael Correa, lo respaldaba. A un gran compañero, a un patriota, a un hombre honesto, que precisamente por ser honesto es que tiene que enfrentar tanta difamación, tanta mentira. Poco tiempo después confesó haber falsificado su título de economista, renunció a la presidencia del directorio del Banco Central y tomó un avión a Estados Unidos el 20 de diciembre del 2012. Fue Correa quien informó al país que su primo solo había viajado a la boda de su hijo y que volvería al país de inmediato a responder a la justicia. Según información del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Delgado debía salir de ese país hasta el 20 de enero de 2013, pero fue detenido el 27 de agosto pasado y permanece en custodia y en espera de que se resuelva su procedimiento de deportación. Pedro Delgado tiene 10 casos ante la justicia ecuatoriana, 6 de los cuales son por peculado. Del total, 7 están aún en indagación previa. 1 por la falsificación de su título profesional espera llamamiento a juicio, mientras que en 2 causas por peculado y enriquecimiento ilícito ya tiene sentencias en su contra que suman 13 años de prisión. El señor debe responder por varios delitos, por varias acciones que se fueron en contra del Estado ecuatoriano. Recordemos que las empresas que se incautaban a favor del Estado, esas empresas formaban a ser parte del patrimonio del Estado ecuatoriano. Y ahí la gran mayoría de empresas las desaparecieron, las quebraron a propósito para comprarlas entre los amigos. Delgado fue la cabeza en el proceso de administración y cuantificación de bienes incautados durante el gobierno de su primo Correa. Al final fueron miles de empresas y bienes que estuvieron bajo su mando. O es necesario que la Fiscalía ahí llegue, si es que es necesario, a un acuerdo con Pedro Delgado para que cuente todo, para que de una vez por todas conozcamos los ecuatorianos qué fue realmente lo que pasó en esa nefasta década que vivió el país. También sobre Delgado hay 2 pedidos de extradición, uno de julio de 2012 y otro de julio del 2017, que hasta la fecha no tienen respuesta de Estados Unidos y que según la Corte Nacional de Justicia no tendrían relación alguna con la posible deportación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la Comisión Nacional Anticorrupción se reunieron para hablar del avance de las investigaciones en cerca de 30 casos denunciados por los comisionados. Acordaron armar mesas de trabajo para estar informados de las denuncias de corrupción firmadas por el colectivo. Nos informa Jacqueline. Los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción llegaron a la Fiscalía General para conocer el estado de cerca de 30 denuncias que han presentado con firma de responsabilidad sobre irregularidades en megaobras, los fondos del terremoto de 2016, contratos en alcaldías,
el metro de Quito, la trama de Odebrecht o los negociados en hospitales públicos. Los recibió la fiscal Diana Salazar, con quien conversaron por más de una hora. A su salida informaron los resultados. La fiscal ha tomado nota respecto de nuestros planteamientos, de nuestras preocupaciones. Ha designado a varias personas para que junto con nosotros podamos tener mesas de trabajo ágiles y proactivas. Y aspiramos a que efectivamente todas aquellas demandas que las hemos hecho comiencen a despacharse a la brevedad y en el mediano plazo. También reconocieron las limitaciones que tiene la Fiscalía para avanzar al ritmo que la Comisión espera. Que lamentablemente está limitada en su autonomía administrativa, financiera, que necesita mucho más fiscales, más personal, ¿no? Y creo que eso tiene que estar clara a la ciudadanía. La Constitución de 2008 está hecha de tal modo que la Fiscalía dependa del Consejo de la Judicatura y no sea independiente. Eso fue hecho a propósito para que la Fiscalía no pueda actuar con libertad. Y eso hay que cambiar. Los comisionados piden que las mesas de trabajo con la Fiscalía se instalen de forma inmediata e invitan a la sociedad civil a involucrarse en la vigilancia del dinero público y en nuevas denuncias por hechos de corrupción que aún no reciben sanción. Esta tarde la Fiscalía General del Estado allanó de forma simultánea las oficinas de la Superintendencia de Compañías en Quito y en Guayaquil. Según se informó a través de redes sociales, el objetivo de esa acción era obtener documentación relacionada con el portafolio de inversiones del ISPOL, caso en el que se investiga un presunto delito de peculado por el desvío de millones de dólares. La presidenta de la Asamblea convoca al Pleno para tratar uno de los temas por el que buscan su remoción. Se analizará la suspensión de sesiones y en especial la demora en calificar los proyectos de derogatoria de ley tributaria. Patricio Díaz nos cuenta que esto, sin embargo, no detiene la intención de investigarla por parte del bloque de UNES y un sector de Pachacuti. Este jueves a las 7 de la noche la Asamblea tendrá una sesión tensa. Se tratará la reanudación inmediata de sesiones suspendidas por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y evitar, dice la resolución, que el Consejo de Administración Legislativa archive la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico, causales por las que el ala radical de Pachacuti quieren se investigue a Llori. Tiene que evaluarse, o sea, no quiere decir que porque ya se trata la reforma de la ley tributaria dejó de pasar. Hay que evaluar lo que ha pasado en estos 10 meses, en este año. El Partido Social Cristiano se suma. Insisten en que no hay desestabilización, que crear una comisión que analice las acciones de la presidenta es una opción legal. Si hay que revisar, si hay que formar comisiones, si hay que evaluar, no hay nada oculto, yo creo que se puede hacer, pero sí decir que aquí no es una forma de desestabilizar. Los independientes no descartan apoyar que se constituya esa comisión. Como principio coherente el hecho de que se pida una evaluación de las autoridades de la Asamblea, eso me parece correcto. Pero tiene que haber un debido proceso y tiene que haber razones, no solo la política, no solo la politiquería. Pero Llori suma el respaldo de la izquierda democrática. No podemos nunca hacerle el juego a quienes quieren empezar desestabilizando la Asamblea para buscar beneficios de orden político y personal. Y en el oficialismo reiteran las preocupaciones que expuso el presidente Guillermo Lasso sobre intereses de no solo desestabilizar la Asamblea, sino la institucionalidad del país. Sí, yo pienso que hay razones para pensar que existe un posible intento de desestabilización. Un gobierno no puede avanzar con inestabilidad política y menos aún con inestabilidad social o institucional. Por ahora se hacen sumas y restas. La cifra es 70 voluntades para la decisión que vaya a tomar el legislativo. En la zona fronteriza con Carchi, inteligencia militar de nuestro país decomisó casi 80.000 cápsulas utilizadas para detonar cargas explosivas que estaban destinadas al grupo guerrillero ELN. El ejército ecuatoriano está en alerta máxima ante el inicio de un paro armado anunciado por los disidentes en Colombia.
El seguimiento de agentes de inteligencia militar y aduanera dio paso a una operación conjunta en el río Carchi, en una zona rural de Tulcán, en el límite entre Ecuador y Colombia. Allí se logró la retención de un camión con placas ecuatorianas que ocultaba en la cabina 79.800 cápsulas utilizadas para detonar cargas explosivas que pretendían ser llevadas al país vecino. Se logró detectar estas mercancías ocultas debajo del asiento donde supuestamente el conductor puede descansar. El Ejército Nacional está en alerta máxima ante el inicio de un paro armado anunciado por el grupo guerrillero ELN en Colombia. Según inteligencia militar ecuatoriana, el material decomisado tenía como destino estos grupos irregulares del país vecino, y preocupa más el reclutamiento de compatriotas para el transporte de municiones y otros artefactos. Los grupos ilegales armados de Colombia tienen como abastecedores, en este caso, a los propios pobladores ecuatorianos, gente ecuatoriana, que se encargan de abastecer de este tipo de material. El cargamento incautado está valorado en $1.200.000, pero no es el único decomiso importante. Durante un patrullaje militar por plena línea de frontera, dos sujetos dejaron abandonado 2 granadas de mano. Además, en este mismo sector de Chical, en el noroccidente de Carchi, se encontró en un saco 261 municiones calibre .556. Todo este material, según las autoridades, al igual que los anteriores, iban a ser entregados a la policía colombiana. Esto es Televistazo y gracias por acompañarnos. El cuerpo de un hombre quien había sido pitado fue encontrado en estado de desposición y con los pies atados en la provincia del Oro, mientras en Esmeraldas la cabeza de otro sujeto apareció afuera del cuartel de bomberos de la ciudad. Merlin Ochoa con la reseña de estos violentos y desechables hechos. Execrables. De terror, criminales lanzaron la cabeza de un hombre dentro de una funda cerca de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. El hallazgo se dio la mañana de este miércoles con una nota que contenía un mensaje claro para las autoridades. No lo voy a decir textualmente, pero sí es importante que comunicar a la comunidad de que había una amenaza a las autoridades entre jueces, fiscales, policías y demás. Horas después, el cuerpo de la víctima fue abandonado en una calle a 5 minutos del Cuerpo de Bomberos. Enfrentamiento entre grupos delictivos. El día de ayer precisamente una de las cabecillas de una de las organizaciones criminales fue victimado. La mañana de este miércoles también se registró otro terrible hallazgo, pero ahora en la provincia de El Oro. Un pescador alertó a la policía de la presencia de un cadáver que estaba flotando en estado de descomposición a unos 30 minutos de Puerto Bolívar. La víctima estaba decapitada, sin manos y con los pies atados. La policía aún no se pronuncia sobre el tema, pero tuvimos acceso a información oficial en el que indica que presuntamente el cuerpo pertenece al hombre cuya cabeza fue encontrada dentro de una maleta el pasado 15 de febrero en la entrada de la terminal portuaria de Puerto Bolívar en El Oro. Alexandra Mantilla, experta en criminología, dice que decapitar a alguien no solo es un mensaje a las bandas narcocriminales, sino también a las autoridades. Pero la cabeza es significativa porque es el mensaje de que no les tienen miedo a la banda contraria. Ahora, que lo hayan dejado frente a un lugar de autoridades, eso tiene un mensaje mucho más peligroso aún, que alguien de los que está dentro de esa línea de autoridades podría tener contacto con personas del cártel. Y lo que están haciendo es dándole una advertencia. Tras cámaras, las autoridades policiales indicaron que el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas son algunas de las causas que motivan estos crueles asesinatos. En 9 días de intervención policial y militar para frenar la minería ilegal en Yutsupino, provincia de Napo, se han decomisado 124 retroexcavadoras. Algunos propietarios buscan su devolución, con acciones legales, por supuesto. El monto de la maquinaria decomisada supera los $18 millones. Paul Romero con el reporte. Tras varios días de silencio, poco a poco aparecen los misteriosos propietarios de las excavadoras que utilizaban para la minería ilegal en Yutsupino, decomisadas en la provincia de Napo. En la Unidad Judicial Penal de Tena se interpuso una acción de protección para la devolución de una parte de la maquinaria.
Hasta el momento se han decomisado 124 excavadoras, que valoradas en $150,000 cada una, representaría 18.6 millones de dólares en juego. Una inversión así solo puede ser realizada por empresas o personas con capital, obviamente no vinculada a la minería artesanal, señaló el Ministerio de Gobierno. El pasado 14 de febrero, cuando se inició la operación militar y policial en Yusupino, Ecuavisa reveló que se detectaron más de 100 excavadoras. Información que molestó al asambleísta de esta provincia, Washington Varela. En Ecuavisa se lanzó una gran noticia, que 100 maquinarias fueron decomisadas, inutilizadas por el operativo que se ha realizado. Es por eso que inmediatamente a los medios de comunicación le he dicho, eso es falso, completamente falso, eso no puede ser así de esa manera. ¿Cómo se puede lanzar un comunicado tan irresponsable así de esta manera por un medio de comunicación? No se puede permitir eso. Los hechos desmintieron al asambleísta. En la zona de devastación minera permanecen las clasificadoras de oro tipo Z, las que no lograron sacar los grupos ilegales. A ellas acuden los mineros artesanales que esquivan la presencia de la fuerza pública para recoger el material que quedó sin procesar. Entre horas y arena está el oro, indetectable, por el que se disputan cientos de personas. Pese a la presencia militar y policial, varios ciudadanos retornaron a Yusupino en busca del codiciado metal. Este es uno de los sitios en donde se realizaba el trabajo de minería ilegal y vemos varios implementos para lavar el oro. Entre ellos, la batea, en donde tratan de cernir el metal. Los que estuvieron antes de la intervención del gobierno, nacionales y extranjeros, nos relatan cuánto obtenían en un día normal de trabajo. Un 20 a veces 2 gramos, 1,5 gramos, 1 gramo, quizás así, o sea, se busca la vida, man. Eso cuesta $44 el gramo. Digamos, no teníamos como un sueldo, digamos, fijo. El día nos lo pagaban a $20. Por donde antes cruzaba el río Jatunyacu, solo quedan montículos de piedras, estanques de agua contaminada y la amenaza constante del retorno de los mineros ilegales. La empresa china Sinovac oficializó su intención de invertir en Ecuador y construir una planta de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades. El gerente de operaciones de la empresa para América firmó el manifiesto de intención junto a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Fabiola Santana estuvo en el acto. La empresa farmacéutica china Sinovac tiene previsto construir una planta de vacunas en el Ecuador. Este miércoles, su representante en América Latina firmó el manifiesto de intención junto al Ministerio de Salud. Se van a producir, además de las vacunas contra COVID, que confiamos en que ya sea contra la variante Omicron, se producirán vacunas contra la varicela, contra la polio, y también se está planteando la producción de vacunas pentavalentes. Se prevé que la fábrica esté lista dentro de 1 año y medio y 6 meses después Ecuador empiece a producir las vacunas, inicialmente para distribución interna y luego para exportar a la región. El monto inicial de inversión rodea los $50 millones, pero este es un proceso para la primera fase y se espera un proceso de inversión mucho mayor cuando se tecnifique y se realicen más avances en el proceso de investigación y desarrollo. La administración de la fábrica estará a cargo de Sinovac, que empleará alrededor de 300 personas. Lo que sí es importante definir son los acuerdos colaterales que deberían hacerse entre la empresa y el gobierno para hacer realidad la transferencia de tecnología, para hacer realidad la proveeduría de los productos finales que se venderían al Estado de acuerdo a unos contratos que establezcan las partes en su mejor conveniencia. Con la formalización de la intención de Sinovac, autoridades ecuatorianas destacaron que Ecuador es un país atractivo para las inversiones. Ley de tránsito, letra muerta. Hace 6 meses entró en vigencia la ley de tránsito, pero algunos de los artículos no se pueden ejecutar por falta de un reglamento que aún no existe. Merino Ochoa nos explica que hay una situación alarmante. Por ejemplo, y por falta de esa normativa del reglamento, no se tiene claro el uso reglamentario de cascos para los motociclistas en Guayas.
¿Qué tal? Tómese en cuenta que solo el año pasado hubo 2.200 heridos en accidentes en moto. Así, con este tema continuamos con nuestra serie Ley de Tránsito, Letra Muerta. Viajamos hasta el Cantón Milagro en Guayas, donde gran parte de su población se moviliza en moto, pero ver a personas sin cascos de seguridad no es difícil. ¿Cuándo compró la moto? En diciembre. ¿Y le dieron con casco? No me dieron, pero sí me hacen problema los vigilantes, porque tengo que tener casco. Sin embargo, hay quienes sí circulan con este implemento, aunque algunos no son de buena calidad. Cuando usted compró la moto, ¿le dieron con el casco? No, nunca. ¿Y luego lo compró dónde? Lo que es en cualquier almacén. Simplemente un casco sencillo. ¿Pero tiene datos suyos? O sea, si el casco aparece mañana, ¿saben que es de usted? No. La ley de tránsito resalta la importancia de usar equipos de seguridad y recalca que las casas comerciales deberán llevar un registro de la entrega de cascos e informar a la autoridad para que puedan dar seguimiento. El casco es el principal equipo de seguridad. Pero esto no se ejecuta, como lo menciona la representante de la Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial. En la ley dice que se tendrá que generar un registro, pero el reglamento no dice qué tipo de registro tiene que ser. ¿Es un registro en papel? ¿Es un registro en Excel? ¿Es un registro que va a generar la propia Agencia Nacional de Tránsito? Los siniestros en motos representan la mitad de los accidentes de tránsito. Nos vamos a referir solo a esta provincia. En el 2021 murieron 190 personas que iban a bordo de una moto, en casi 1.900 siniestros que dejaron 2.200 heridos. La nueva ley de tránsito está vigente desde hace 6 meses, pero para que se ejecuten ciertos artículos requiere de un reglamento que debería estar listo, pero la normativa no existe. Otro ejemplo de la ley de papel son las pruebas de alcoholemia. En el documento se establece que todos los conductores están obligados a someterse a este examen, pero en la práctica no se cumple en su totalidad por falta de un reglamento. Los 221 municipios tienen competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Entonces es importante que este reglamento les diga qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo lo deben hacer. La seguridad vial y la cantidad de muertos que tenemos en las calles también es una pandemia. En Ecuador muere una persona en las vías cada 6 horas. Por el reglamento pedimos una entrevista al Ministerio de Transporte, pero estamos a la espera de una respuesta. La ley daba 180 días para elaborarlo y el plazo ya culminó. De ahí que aún se siguen viendo a algunos motociclistas circular sin las más mínimas medidas de seguridad, pese al riesgo mortal en las vías. El presidente Guillermo Lasso constató el avance de la ejecución de los trabajos de remediación por el hundimiento en Zaruma. En la primera fase se invirtieron $2.700.000. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo en la cobertura. Para constatar los avances de los trabajos que se ejecutan en la zona del hundimiento en Zaruma, donde colapsaron 4 viviendas el pasado 15 de diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso realizó un recorrido junto a técnicos que ejecutan la remediación. La primera fase de la obra tiene un avance del 60%. Se invertirán $2.700.000. Ya está el tapón del socavón de la calle Colón. Ya están todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos estructurales y posteriormente el relleno. Esperamos que hasta el mes de abril se concluya la primera etapa. Otro de los pedidos de las autoridades de la provincia de El Oro es que se construya un nuevo hospital, porque debajo de donde está ubicada la actual casa de salud existen túneles producidos por la minería ilegal y es un riesgo constante. Hay más de 3.000 frontones, túneles, sí que han afectado a 300, 400, a 80 metros, a 40 metros de profundidad bajo la superficie. Decenas de habitantes de Zaruma esperaban al mandatario para denunciar que, a pesar de existir un estado de excepción vigente, todavía sigue la minería debajo de la ciudad. Se escucharon 20 detonaciones bajo el subsuelo de Zaruma, señores. En las noches se ve la gente cómo salen los sableros, tipo 11 de la noche caminan por el Chorrillo, caminan por la urbanización sur, los sableros están dentro de Zaruma. Lasso también se reunió con empresarios donde expuso los beneficios de la ley orgánica para la atracción de inversiones. Son los asambleístas los que tienen que en 30 días
aprobar o negar la ley. Ojalá que no la nieguen, porque al negarlo lo que están haciendo es dándole la espalda a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo ahora. La ley ya se encuentra en la Asamblea. Necesitamos Y el Consejo de la Judicatura rechaza acusaciones del correísmo y de Pachacutic de ser parte de lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana. Los vocales comparecieron ante una comisión legislativa a la que también llegó la jueza que aceptó la medida cautelar de Sofía Almeida para que no se la remueva. Patricio Díaz nos informa. En la Comisión de Participación Ciudadana, conformada exclusivamente por correísmo y Partido Social Cristiano, las acusaciones contra el Consejo de la Judicatura fueron directas, de participar en un supuesto acto para favorecer la salida de Sofía Almeida de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Coincidencias empascuales aquí no van a existir. Esto es una causa armada, pero no hay crimen perfecto. Sin duda debe haber criminales para que haya un crimen. Aquí ante ustedes, señores asambleístas, estamos hombres y mujeres de honor, que de ninguna manera podemos ser calificados, o por lo menos insinuados en esa condición. Y aclararon que la suspensión de la jueza Carly Vargas, que aceptó la medida cautelar de Almeida para que no sea removida, no tuvo que ver con ese hecho, ni nada sobre el Consejo de Participación. Llega un pedido y se lo remite a la Corte Provincial. Pero eso lo hizo los jueces de la Corte Provincial del Guayas. No hemos tenido nada que ver ahí. Y este es un proceso, como manifiesto, inicia en noviembre. Eso lo confirmó la propia jueza Carly Vargas, aunque sí cuestionó que la sesión para su suspensión haya ocurrido precisamente cuando se daban todos estos hechos en el Consejo. Creo que las pruebas están dadas, los términos, los tiempos corresponden. Respecto a esas medidas presentadas por los personeros del Consejo de Participación, ¿recibió una llamada de algún vocal de esta autoridad? ¿Recibió una presión? Dígalo aquí. Yo no recibí ninguna llamada de usted ni de ninguno de los señores vocales, que yo no voy a recibir injerencias de ninguna parte para que yo pueda resolver conforme a los intereses de cualquier persona. El correísmo, Partido Social Cristiano y el ala radical de Pachacutic han cuestionado el cambio de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y mantienen un proceso de juicio político contra 4 de sus miembros. Más de 22.000 establecimientos que ofertan servicios de turismo aplicarán la reducción del IVA. La medida empezará a aplicarse desde o en el feriado de Carnaval, por lo que las compañías han empezado a ajustar sus sistemas de facturación para cobrar el 8% del impuesto al valor agregado IVA en lugar del 12%. 8% en lugar del 12%. Diego Cuenca nos explica cómo funcionará. Desde este carnaval se aplicarán incentivos para reactivar el turismo nacional. Pero los viajeros, ¿dónde podrán gozar de los beneficios? Lo harán en más de 22.000 establecimientos que ofertan servicios de turismo en Ecuador. Algunos de ellos son los hoteles, restaurantes, hosterías, todo tipo de transporte, que durante este feriado ya no deberán facturar con el IVA del 12%. Esta vez deben cobrar solo el 8% del impuesto al valor agregado. Aquí se está pensando principalmente en el bolsillo del ecuatoriano. Por supuesto, habrá algunos destinos turísticos o hoteles que ya en carnaval van a tener una ocupación bastante buena y que posiblemente esta disminución del IVA de 4 puntos no los vaya a favorecer. Las compañías turísticas deben aplicar el cambio en su sistema de facturación electrónica para que calcule automáticamente el impuesto con menor tarifa. Por ejemplo, un tour de 4 días a Galápagos aproximadamente vale $420, más 12% del IVA cuesta $470, mientras que con el 8% del IVA costaría $453 durante el feriado del 26 de febrero al 1 de marzo. El sistema de rentas internas controlará que la medida se cumpla. Cuando esta tarifa reducida se declare,
Ya se encuentran también los ajustes de los formularios del impuesto al valor agregado para que los establecimientos que realizan actividades turísticas tengan el casillero específico en el cual van a registrar esta tarifa reducida del IVA. Sin embargo, los viajeros que ya reservaron o pagaron hoteles u otros servicios de turismo antes del feriado no podrán beneficiarse de la reducción del IVA. Los empresarios turísticos no ven con agrado esta medida. Y realmente se convierte en un tropiezo y un traspié para el sector hotelero, que solamente en ciertas fechas tenga que aplicar este descuento, en otras no. En algunos casos habrá reclamos y devoluciones de estos 4 puntos de IVA. Mientras tanto, la reducción del IVA se aplicará 12 días en el año, durante los próximos feriados. Pacientes oncológicos y técnicos impagos iniciaron una huelga de hambre en la Plaza de la Independencia en Quito, al pie de la presidencia. Solicitan que el Ministerio de Inclusión renueve un convenio con la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, que les venía proporcionando ayuda psicosocial y kits alimenticios. Fabiola Santana entrevistó al ministro del ramo y nos tiene su respuesta. Son pacientes con cáncer. Luis lucha por sus 2 hijos de 3 y 7 años con esta enfermedad y Rosa tiene a su pequeño sin visión por la misma causa. Ellos recibían ayuda psicológica y alimenticia gratuita desde el Estado. Era un aliciente para quienes dejaron de trabajar con el fin de dedicarse a sus pequeños, pero perdieron ese respaldo y por eso iniciaron una huelga de hambre. Por la misma situación que yo tengo mis 2 hijos con cáncer, yo no puedo tener un trabajo estable. O sea, no tengo ni para alimentarle, comemos una vez o 2 veces al día. Entonces estamos mal y necesitamos ayuda, que nos escuche el MIES. Los pacientes buscan que nuevamente les asignen los kits alimenticios y ayuda psicosocial, al menos para 40 de 1.300 pacientes oncológicos, mediante la renovación del convenio entre el Ministerio de Inclusión y la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Cumplo la función de facilitador. Hace más de 9 meses no nos paga el MIES. Somos personas que luchamos día a día para vivir y esperamos que nos escuchen. El ministro de Inclusión, Esteban Bernal, dijo que se trata de un convenio de carácter excepcional que no pudo renovarse por reformas normativas en 2019. De hecho, en 2021 solo se firmó un acta de compromiso, ahora en mediación para el pago pendiente. Porque nadie quiso firmar, porque ya la excepcionalidad no cabe. Más bien, por el contrario, como ministro me comprometí en dar una solución definitiva y de largo plazo para evitar las excepcionalidades que a veces son difíciles de viabilizar. Afirma que busca los medios legales para reanudar el acuerdo, pero con excepciones. Vamos por apoyo familiar, ¿no? Segundo, no podemos firmar desde enero. Y lo tercero, que es importantísimo, no podemos suscribir por custodia y apoyo familiar. Hace referencia a un aporte individual que se hace por cada niño. Es decir, no incluiría la ayuda alimenticia para estos pacientes con cáncer, quienes anunciaron que hasta encontrar soluciones, su huelga será indefinida. Familiares de pacientes que se atienden en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil reclaman por la compra de fármacos a punto de caducar. En esa casa de salud también se detectaron medicinas que no corresponden a tratamientos de enfermos pediátricos. Es un hospital de niños, ¿no? Bessie Granja con el informe. Evelyn Espinosa es madre de una niña de 11 años quien sufre una enfermedad catastrófica. La menor es paciente del Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. Evelyn reacciona ante el hallazgo de irregularidades en la adquisición de fármacos a punto de caducar, pues considera que este problema agudiza el desabastecimiento de medicamentos e insumos que atraviesa esa casa de salud. Vamos a consulta, pero ¿qué pasa? Que solamente venimos con 1 o 2 medicamentos y básicos, porque ni los básicos hay. La alerta de compras con anomalías la emitió el actual gerente del hospital, Eduardo Rivas. A través de este memorándum, el directivo advirtió a la Coordinación Zonal de Salud que el fármaco citarabina, 100 mg, 5 ml, solución inyectable, tiene como fecha de vencimiento el 27 de mayo de 2022. En total son 210 unidades, por lo que el directivo dijo: sugiero solicitar el cambio por la fecha muy corta, ya que la normativa indica mínimo 12 meses para su adquisición. En otro documento se menciona la llegada a las bodegas del fármaco letrozol de 2.5 mg,
un tratamiento para el cáncer de mama, por lo que las autoridades solicitaron el retiro inmediato del mismo o, en su defecto, indicar el procedimiento a seguir para ejecutar la devolución. ¿Por qué ocurrió esto? La ministra Jimena Garzón lo explica. La responsabilidad era del gerente del ICASA Bustamante. Es por eso que el gerente fue removido inmediatamente. Al nosotros conocer de este proceso irregular. Asimismo, las autoridades solicitaron la restitución de los fármacos por otros que tengan amplia fecha de caducidad. Asociaciones de pacientes con cáncer reaccionan ante este hecho. No es de pedir por pedir ni enviar medicamentos sin ningún criterio. La prueba está justamente en esta entrega, donde se pone en muy alto riesgo prácticamente la vida de los ciudadanos y más aún de los niños con cáncer. Esta semana se tiene previsto la llegada de medicamentos oncológicos a ese hospital. Mientras tanto, madres como Evelyn esperan no seguir comprando más la medicina que debe entregar esa casa de salud. Para cerrar, les informamos que se rindió un homenaje póstumo al maestro Álvaro Manzano en la Casa de la Música en la ciudad de Quito. Al evento asistieron artistas nacionales para recordarlo, para saludar su memoria y la importancia de su trayectoria para Ecuador. Con el himno a Tungurahua, provincia de origen del maestro Álvaro Manzano, arrancó el tributo a su obra y vida. Participó la Orquesta Sinfónica del Ecuador, entidad a la que dirigió por 25 años. Su nuevo director, David Handel, amigo de muchos años de Manzano, preparó un repertorio en su memoria. Obras de su gusto en específico, obras de Tchaikovsky, de Beethoven, una obra suya, unas obras populares, y es un programa que realmente refleja el alma y celebra la vida de Álvaro. Palomita encantador, tu palomo parte ya. Margarita Lazo fue una de las cantantes invitadas. Recuerda el legado de Manzano en la música clásica en Ecuador. Creo que ha sido un hito en la dirección, en la música académica en el país, ¿no? Lo que Álvaro ha hecho, ¿no? Ha sido imborrable. Dicen que al maestro le hubiera gustado que lo despidan con música nacional, como albazos, sanjuanitos y pasillos, así como con música académica. Así lo hicieron distintas bandas sinfónicas. Y con Gustavo Velázquez finalizó el homenaje póstumo a Álvaro Manzano, quien dedicó su vida a formar generaciones de músicos y amantes de este arte. Consigo traer bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Muy merecido este homenaje al maestro Álvaro Manzano. Siempre será recordado aquí en Quito. Despedimos, amigos.